El teatro de Tetecala, que ha tenido varios nombres, por eso no le digo por su nombre actual porque ha cambiado. Desafortunadamente no te puedo dar ahora el dato correcto porque fue un dato que yo localicé hace ya más de 10 años y desafortunadamente pues esto a veces nos pasa a los historiadores, perdemos las fuentes que encontramos entre la cantidad de montañas de información que se tienen que recopilar a lo largo de los años, pues de repente se pierde. Y yo perdí ese dato y ojalá lo pueda recuperar alguna vez. Pero yo encontré que el teatro de Tetecala se inauguró en el siglo XIX, en las épocas de Porfirio Díaz. Habrá sido en la década de 1880 o la década de 1890. Encontré una noticia en un periódico en donde se invitaba a la ceremonia de inauguración del teatro de Tetecala, que tenía unos balcones y que iban a ir ahí ciertas autoridades. Y esto ya no estoy tan seguro, pero creo recordar que el teatro se llamaba Porfirio Díaz. ¿Sí? No lo quiero decir con demasiada contundencia, pero creo recordar que se llamaba Teatro Porfirio Díaz, lo cual tendría mucho sentido porque en esta época Porfirio Díaz era el gran héroe del país. La cosa de odiar a Porfirio Díaz y convertirlo en un villano va a ocurrir ya después de la Revolución Mexicana, pero en esta época Porfirio Díaz es muy popular y tendría mucho sentido que un pueblo como Tetecala pues le pusiera en honor el nombre del presidente a su teatro. Pero esto, como te digo, lo tendremos que comprobar con fuentes. Lo que sí recuerdo con toda claridad es que la avenida, que hoy se llama, por cierto, Avenida Juárez en Tetecala, que es una de las avenidas principales que conecta con la carretera federal, antes de la Revolución Mexicana se llamaba Avenida Porfirio Díaz, ¿no? Un dato ahí suelto que también quiero compartir para que vean cómo se van transformando los nombres y los significados. El caso es que después de la Revolución Mexicana, cualquier cosa que oliera a porfiriato va a tener que ser desechada, va a haber un olvido o va a haber una descalificación de la época de Porfirio Díaz y obviamente si el teatro llevaba ese nombre, pues se lo quitaron. Y le pusieron Teatro Cuauhtémoc, lo cual también tiene mucho sentido porque la Revolución Mexicana tuvo, no nos olvidemos, tuvo un discurso muy indigenista. Uno de los elementos de la Revolución Mexicana es recuperar el indigenismo, recuperar el amor por lo prehispánico, y dentro de este indigenismo pues tenía mucho sentido recuperar a la figura de uno de los héroes de la resistencia, ¿no? Y en ese sentido pues no sé quién habrá decidido otorgarle ese nombre, pero si fue durante la época de la Revolución Mexicana coincide, porque se exaltaba a los héroes indígenas. Así que el teatro de Tetecala se llamó entonces Teatro Cuauhtémoc. Y así permaneció durante la mayor parte del siglo XX, como Teatro Cuauhtémoc. Yo he localizado fotografías que me han dado algunas familias de Tetecala, en donde se ve el importante papel que jugaba ese teatro en la vida social de la comunidad, para organizar bailes, para organizar bodas, 15 años, y se puede ahí ver la evolución del entretenimiento y las fiestas de la sociedad tetecalense. Ahí se organizaban todos los festivales patrióticos del 16 de septiembre, lo que ahora se hace en la explanada municipal, pues antes se solía hacer en el Teatro Cuauhtémoc. Y esto recuerdo que me lo contó mi abuelo Josafat, que él todavía alcanzó a ver un busto de Cuauhtémoc por el lado de la calle que está la primaria Benito Juárez. En ese lado había por fuera un busto. No sé si mi abuelo lo recordara mal, porque algunos otros me han contado que el busto estaba en la otra calle que hace esquina con el jardín de niños. Pero bueno, el hecho es que en algún lado de por fuera había un busto de Cuauhtémoc. Y el nombre de Tetecala de la Reforma, el nombre ya de Teatro Reforma, yo desconozco la fecha exacta en que se le haya dado ese nombre, pero yo calculo que habrá sido a finales de la década de los 70 o principios de los años 80,
cuando se le nombró Teatro Reforma. Y la verdad desconozco cuáles hayan sido las razones para abandonar el nombre de Cuauhtémoc y ponerle Teatro Reforma. Pero yo pertenezco a una generación que toda la vida le hemos dicho Teatro Reforma. Y si te soy sincero, hoy que le han vuelto a poner el nombre Teatro Cuauhtémoc, a mí me cuesta. A mí me cuesta porque para mí es el Teatro Reforma y yo toda la vida lo he pensado como el Teatro Reforma y lo seguiré pensando como Teatro Reforma. Alguna gente me podrá decir, no, pero Teatro Cuauhtémoc es el nombre original. Error. Teatro Cuauhtémoc no es el nombre original. En el siglo XIX tuvo otro nombre. Yo creo que era Porfirio Díaz, pero a lo mejor no, a lo mejor era otro nombre, pero seguro que antes, originalmente, eso no se llamaba Teatro Cuauhtémoc. Entonces hay que ser flexibles. Hay que ser flexibles con esto de la historia y hay que entender que cada generación le va a decir a las calles, a los nombres, a determinadas cosas, pues como ellos lo conocieron, ¿no? Y no hay que caer en estos extremismos de que solamente un nombre es válido o que tal cosa es lo original, porque en historia es muy difícil saber qué es lo original. Hola, me llamo Valente Ocampo, bueno, mi nombre completo es Juan Valente Ocampo Rangel. Soy originario de Tetecala, yo nací aquí y todavía vivo aquí. Tengo 61 años. Nací el 11 de noviembre de 1961, hace unos ayeres. Para mí el teatro representa muchas cosas muy sensibles porque mi papá trabajó muchos años aquí dando funciones de cine y esto era lo que sería la entrada, lo que se llamaba el pórtico. Por aquí se entraba y por acá llegaba, había unos escalones, había una explanada y después otros escalones y ya era donde estaba el teatro. Había de la mano izquierda una taquilla y en la entrada estaba mi mamá recibiendo los boletos, se cobraba y se daba un boleto. Y más adentro estaban unos escalones, estaba lo que era la caseta, que era donde estaban los aparatos de cine. Después había, el teatro era prácticamente horizontal, no había una inclinación. Era planito, no había bancas, bueno, sí había bancas, pero eran de madera que se colocaban o se quitaban, dependiendo. Para el cine siempre teníamos bancas. Para cuando se hacían bailes o algún otro programa así que tenía que ocuparse, entonces se movían las bancas. Ya a mí me tocó ahí en ese salón a ver, no sé, por ejemplo, el programa del Día del Grito, o también hubo muchos bailes y obviamente las funciones de cine, de lo que les decía que a mí me tocó muchos años, prácticamente toda mi infancia, mi adolescencia, estuvo el cine aquí. Para mí el teatro trae muchos recuerdos desde la infancia porque era donde mi papá daba cine. Como les decía, ahí a la esquina estaba la caseta, que era donde estaban los aparatos, y allí estaba el escenario y allí estaba la pantalla. Hubo muchas películas que fueron muy famosas. Hubo, por ejemplo, Blancanieves y los 7 enanitos, y mi papá decidió hacerle mucha promoción haciendo en una camioneta y vistiendo a muchos niños de enanitos, y una muchacha la vistió de Blancanieves. En este caso fue Silvia Nieto González. Ella iba muy guapa y a mí me tocó ser Tontín, que todavía hasta la fecha soy Tontín, pero bueno, en ese entonces era así como se promovía el cine. Recuerdo también algunas otras veces en las que, por ejemplo, es algo que lo tengo muy fijo, en los escalones decía mujeres, 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 porque así se llamaba la película que estaban promoviendo. Se ponía una bocina arriba del teatro para poner música antes de las películas. Y entonces, justo cuando iba a comenzar el cine, se ponía una canción alemana que es El Barrilito, que todos aquí en Tetecala saben que cuando sonaba El Barrilito significaba que ya iba a comenzar la función. Bueno, aquí en el pórtico era la entrada,
Y entonces, como yo les decía, era la taquilla, la entrada donde estaba mi madre, pero enfrente hubo una época en que en los 60s, principios de los 70s, doña Marcelina, la señora que es muy famosa porque vendió comida, vendía pollo, aquí sus hijas todavía venden pozole los domingos o comida los martes. Entonces ella tenían un puesto donde vendían tostadas, tacos y tortas y aguas frescas. Pero antes de ella me dicen que mi abuela, la mamá de mi mamá, doña Antonia Montoya, también tenía un puesto antes de ella, en los 60. No lo recuerdo mucho porque yo era muy pequeño, pero sí, aquí también había. Yo lo que hacía era, mientras estaba el cine, lo que hacía era venirme a jugar al Zócalo, que era un lugar donde teníamos nuestro campo deportivo. Incluso teníamos un juego que las porterías eran las bancas. Una banca era una portería y la que estaba justo enfrente era la otra portería. Y había que jugar fútbol sin pasarse de la mitad. Solamente era con fintas y esto, y era muy divertido. Jugábamos obviamente fútbol en la cancha, básquetbol, voleibol, incluso jugamos tenis, pero con raquetas de madera, porque no teníamos dinero para comprarlas. Mandamos a hacer con Cotero, el que tiene la funeraria, hicimos unas raquetas de madera y con eso jugábamos. Los que tenían dinero sí llevaban su raqueta. Entonces, esos son algunos de mis recuerdos. Obviamente todo esto ligado al cine, porque mientras estaba el cine, yo lo que hacía era ir a jugar o divertirme, y también muchas veces vine a ver películas. Lo que sí es que para mí es más que teatro, es el cine. Entonces, por eso siempre digo del cine, pero es el Teatro Cuauhtémoc, ¿no? Que es el nombre que afortunadamente ya recuperó. Bueno, aquí estamos en lo que es la nueva entrada del teatro, y que antes era solamente una entrada que era lateral, porque como les decía, la entrada era por el pórtico, pero aquí lo utilizábamos, era una puerta grande, era donde utilizábamos para descargar las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué las descargábamos? Porque nosotros no solamente trabajábamos con el cine en Tetecala, trabajábamos en muchos pueblos. A mí me tocó ir, por ejemplo, hasta Palmira. Íbamos a dar funciones de cine cuando era todavía la escuela normal para maestras. Nosotros íbamos a trabajar a Palmira, fuimos a Xochocotla, fuimos a Coatetelco, fuimos a Miacatlán, Mazatepec, Tetecala, Coatlán, Chavarría, Michapa. Entonces trabajábamos en todos esos lugares, y entonces por eso teníamos que descargar las cosas, y cargábamos incluso, además del equipo, también cargábamos las bancas. Esto es desde que tengo memoria, desde que yo nací. Supongo que desde antes de que yo naciera ya lo trabajaba mi papá, pero esa es la memoria que tengo. Después nosotros, lo que hizo mi papá fue que compró otro equipo de cine y trabajábamos el mismo día en Miacatlán, y lo que hacíamos era que proyectaba las mismas dos películas. Comenzaba con una película en Tetecala, con la otra en Miacatlán, y se hacía un intercambio de los rollos. Después, una vez que se estaban pasando los primeros rollos, se intercambiaban. Entonces eran muchos viajes para que coincidiera. Esto que estoy hablando es más o menos, los recuerdos que tengo es desde los 60s hasta finales de los 80s, que fue más o menos cuando mi papá dejó de trabajar en el cine. Entonces él comenzó a trabajar en un taxi. Pero sí tengo muy buenos recuerdos. Tengo recuerdos de películas que vi que muchas veces eran mexicanas, porque nosotros trabajábamos con una compañía que se llamaba Películas Nacionales. Entonces casi siempre trabajábamos con películas mexicanas. También trabajábamos películas extranjeras de mucho renombre, aunque sí, como no podíamos pasarlas justo en el momento en el que estaban de moda, las pasábamos a veces 6, 8 meses después de sus estrenos en los grandes cines, pero sí se llegaron a pasar películas muy interesantes aquí. Todo esto de los rollos eran 9 rollos. Normalmente cada rollo era de una duración de 10 minutos, por eso la película tenía 9, a veces 10 rollos que duraban
1 hora y media las películas. Lo que había que hacer era subirse en el autobús con los 2 rollos, con las 2 películas, llevarlas a México y llevarlas allá, de allí tomar un taxi e ir a donde estaba Películas Nacionales, entregarlas y traer otras 2, que eran las que se iba a trabajar. Eso se hacía cada semana. Una vez me tocó a mí llevar las películas y fue el 19 de septiembre de 1985, el día del terremoto. En ese entonces no había internet. A mí me agarra el terremoto, nos agarra en la casa, parecía que se iba a caer la casa y todo, pero yo tenía que llevar las películas y me fui. Y yo me entero en Cuernavaca que había estado muy feo en el DF, pero no pensaba que iba a estar tan mal. Para colmo, cuando llego yo allá, hay huelga de choferes, no me llevan a Tasqueña. Yo me quedo afuera con las películas, afuera de Tasqueña, sin teléfono, porque por el terremoto no había manera de comunicarse y obviamente no había nada. Lo que hice fue, me acordaba de la casa de un señor que era amigo de mi papá, que trabajaba también lo de las películas, y le dije que me hiciera favor de guardarlas en su casa, porque no podía moverme más. Afortunadamente él vivía de Tasqueña hacia el sur. Sí, yo soy Martín Rangel Montoya, yo soy cronista de Tetecala. ¿Bien? Y vamos a hablar de lo que ha sido el Teatro Cuauhtémoc para la comunidad de Tetecala. Y nos encontramos precisamente en lo que fue la entrada, ahora ya no, ya la modificaron hace tiempo, por el 94 la modificaron, ¿sí? Entonces, desde su origen, esta fue la entrada. Esto era un pórtico, es la antesala a entrar a la sala principal del teatro, ¿sí? Era muy bella todo esto, ¿sí? Entonces, esta parte es la del pórtico, ¿sí? Estaba a donde se venden los boletos, ¿sí? Había un Cuauhtémoc enfrente, con luces de neón bien bonitos, ¿sí? Que también ya no supimos dónde quedó. Bien, pero esperamos recuperar este espacio, sí, de lo que fue la entrada principal sí, en la parte de arriba tenía el triangulito que muy clásico de románico, ¿sí? de los pórticos precisamente, de los pórticos románicos de la antigua Roma, ¿sí? Tenía el triángulo como isósceles, ¿sí? Y una especie de columna en cada lado, ¿sí? Y tenía al centro el año de 1910, cuando se construyó, ¿sí? En bajo relieve. Así era. En los años 40 y 50, en los 50 yo recuerdo también aquí, que esto es el jardín de niños, el kinder, pues, que le llamamos ahora. Y era empedrada la calle. Todo esto era empedrado, todas las calles de lo que es ahora el centro histórico. Y aquí enfrente era el concejo. El concejo era una figura de un lugar donde se llevaban a los animales que causaban daños al campo o en las calles o donde fuera. Y ya después se citaba al propietario y pagaba una multa para poderse llevar su animalito. Y hasta sirvió de basurero en algún momento acá atrás. Tenía una barda alta, ¿sí? Así era esta calle, ¿sí? Y esa enfrente está la otra puerta del teatro. Estamos ahora en el interior del teatro, justamente a donde es el acceso
como vimos antes del pórtico. Aquí es el acceso del pórtico hacia la nave del teatro, ¿sí? Y aquí está construido un baño, no estaba despejado todo esto, ¿sí? Entonces, esta es la entrada principal, original del Teatro Cuauhtémoc, ¿sí? Sí, construyeron después una taquilla de este lado y era muy útil. El pórtico es importante, es la antesala para ingresar al cine, ¿sí? Y ahí se ponía la propaganda de las próximas proyecciones, todo eso, ¿no? Muy bello el pórtico y muy útil, ¿sí? De este lado está la sala de proyección, el cuarto de proyección, donde estaban los proyectores para el cine. Estaban aquí arriba, así, unos cuadritos, de ahí salía ya la proyección, hacia allá al fondo. Y ahora estamos viendo aquí en la parte trasera, hacia el escenario, lo que es la nave, ¿no? Todo del teatro, ¿sí? Este teatro tenía una techumbre de estructura de madera, de 2 aguas, de lámina galvanizada, muy resistente, muy gruesa, ¿sí? Esa tardó años, de verdad, muy bien colocada, porque no había filtraciones de agua ni nada. Muy bien construido, ¿sí? Entonces el pórtico tiene la fecha de 1910 y cuentan que aquí ya estaban comenzando a colocar la techumbre, y aquí trabajó entre otros maestros don Julio Lara, muy conocido aquí en la población. Don Julio Lara estaba haciendo ese trabajo cuando estalla el movimiento revolucionario y se tiene que suspender, en ese tiempo se suspende el resto de la construcción del teatro, porque se puso difícil la situación. Don Julio deja de trabajar y se alista y se integra a las fuerzas rebeldes de Zapata. Él fue un revolucionario y fue junto con otros tetecalenses que se unieron también, ¿sí? Y se continuó cuando ya se apaciguó el asunto de la revolución. Entonces se retoma la construcción cuando se apacigua un poco la violencia, ¿no? de la revolución. Quizá a finales de los 20 ya se haya continuado de colocar ya toda la techumbre de lámina, ¿sí? Y por esa época, ¿sí? Me preguntan que cuándo se inauguró. La verdad que yo no he encontrado, no sé, todavía un registro así más o menos preciso de cuándo pudo haber sido una inauguración, aunque algunas personas, una que otra, llega a mencionar que fue en 1930, posiblemente, pero yo no he encontrado en lo personal. Sí, ahora estamos en la parte de adelante, del frente, lo que es el escenario del teatro, ¿sí? Siempre ha estado así. Tenía unas partes de madera
pero siempre fue muy funcional, ¿sí? Esto fue ha sido el escenario. Había una puertita ahí, una puerta que al último ya ni la abrían. Ajá. Y esto era el frente. La pantalla era a todo lo largo, ¿eh? Sí. Porque el cine ya a partir de los finales de los 50, 60, ya 70, era cine grande, como la proyección era como el cine de Cuernavaca, de la Ciudad de México, de 35 milímetros, era la película, ¿sí? Era de cine, ya, grande, nítido, padre, sí, así se veía el cine. Sí, cuando ya llegó a color, pues a color, obviamente, sí. Y después vino la proyección de Cinemascope, que normalmente era un cuadro, la proyección normal, pero cuando se inventó el Cinemascope, se colocaba una lente especial adelante del proyector y extendía, la película era especial también de Cinemascope, y daba a todo lo largo. Era fabuloso, que en Tetecala veíamos en Cinemascope las superproducciones del cine mundial. Ahora estamos aquí adelante en la primera fila del teatro. Este teatro ya construido, ya en funciones, pues sirvió para diversidad de actividades, tanto cívicas, políticas, teatro, todo lo que significara una reunión del pueblo lo hacían aquí también, ¿sí? Entonces comienza a funcionar así este teatro, ¿no? Ahora quiero mencionar lo relacionado al cine, porque fue muy importante. La época de la proyección de películas aquí en esta población y en este teatro, ¿no? En lo referente al cine, yo tengo un registro de tradición oral, pues. Sí, me lo contó mi madre, Antonia Montoya. Ella me decía que era pequeña, ella era una niña, y asistió a una función de cine aquí. Yo no recuerdo la fecha que me haya mencionado, pero era muy atrás, ¿no? Y entonces mi madre me describe que las personas que traían el cine, era un cine ambulante, ¿sí? Solo estuvo de paso esa vez y ya nunca más regresó. Ajá. Ella los identificaba como los húngaros, como se acostumbraba en los pueblos a mencionar a los gitanos que andaban por los pueblos, por acá, que de ese tipo parecían. Y traían un proyector que era manual, tenía que darle a una manivela, darle vueltas, ¿sí? No recuerdo que me haya dicho si tocaban música aparte, un músico o algo. No recuerdo eso. Pero a ella le llamó mucho la atención eso, que sufría mucho el pobre hombre, que sudaba a chorros y tratando de que la proyección fuera lo mejor posible, ¿sí? Ese es el dato más antiguo que yo tengo de una función de cine en este lugar, ¿sí? Ya después, en los años 40, ¿sí? Nos cuentan algunas personas
lo que recuerdan de que había que la primer persona de los 40 era un señor de apellido Vélez, y que ese fue en los 40 el primero que daba funciones de cine, que era un proyector de 16 milímetros, era el cinito. No tan pequeño, el de 16 milímetros es magnífico, pero no podría funcionar desde el salón, desde el cuarto de proyección del teatro hacia la pantalla de acá, no, porque era muy chico. Se tendría que colocar como a la mitad de la nave para una pantalla acá en el escenario. Y con un proyector de eso, era cine mudo, eran películas mudas, cuentan, pero que era animada con música con una vitrola, ¿sí? Ortofónicas les llamaban también, ¿sí? Ponían el discote de pasta, esos pesados, y con la manivela le daban cuerda, y eso animaba, y la proyección. Eso fueron las primeras funciones de cine aquí en el teatro. Después hubo un señor de nombre Joaquín Pineda, igual también, con un cinito de esos, y y que él instauró la tradición de la melodía del barrilito. Ya ponía una audición y al último ponían ya el barrilito ya para comenzar, y ya la gente ya sabía, al escuchar el barrilito se venían corriendo ya a entrar a la función. Y después hubo un tal señor Sosa, que también tuvo el cine, ¿sí? Pero ya para entonces, sí, ya eran proyectores grandes, ya de 35 milímetros, ¿sí? El asunto de que eran de 35 milímetros era el que se usaba en cines grandes, en la Ciudad de México, en Cuernavaca, en todos lados, y también en Tetecala. Se empezó a usar es el tamaño de proyección de 35 milímetros, de pantalla grande, toda acá, ¿sí? Ya de ahí en adelante hubo otros ya de los 50, el señor Luis Arellano también lo tuvo, que fue esposo de doña Esperanza Cuevas, ¿sí? Él tuvo el cine también en ese tiempo, por los 50. También otro señor es que tuvo en su poder este cine, fue don Emigdio Méndez. Emigdio Méndez también hizo historia aquí con las películas, y después Valente Ocampo, ¿sí? Valente Ocampo Medina lo tuvo mucho tiempo también, desde los inicios de los 60, todo eso. Y fue una época muy bonita. Yo digo que el cine fue fundamental para darle una visión a la comunidad muy interesante de lo que era el mundo entero, ¿no? Porque aquí veíamos todo eso. Los noticieros que proyectaban antes de la película que se iba a pasar, era padrísimo conocer los países, esto sucedía, esto acá, que guerras, que esto, que lo otro, ¿sí? Y entonces, a mí, en lo personal, a mí me abrió una amplitud de mentalidad así, muy interesante, ¿sí?
esto del cine. También quiero mencionar que del cine vimos todo, toda la época del cine. Todavía pasaban de algunos cortos de cine mudo, como de El Gordo y el Flaco y otros más, ¿no? Pero todas las épocas, la época de oro del cine mexicano, todo lo norteamericano y de otros europeas y todo, lo vimos aquí. Lo mejor del cine mundial se pasó aquí, en este lugar histórico para el cine, la verdad. ¿Sí? Y era bien interesante. Cuando yo era niño, yo disfrutaba bastante la función, cuando era de héroes, de El Llanero Solitario, que de lucha libre, todo eso. Nosotros como niños jugábamos en la plaza, a lo que habíamos visto en la película. Y la película, cuando impactaba a los asistentes, al otro día en la plaza era el comentario generalizado de la película. Era curioso eso. Pero hay que tomar en cuenta que eran otros tiempos. No había televisión, era raro que alguien tuviera un televisor o el radio, no había. Entonces el cine era muy importante para eso, ¿no? Y se comentaba entre la población, todo eso. Yo recuerdo también las funciones del cine de terror de aquellos tiempos, ¿no? Lo de Alfred Hitchcock me quedó grabado, ¿sí? Y de otras que no recuerdo de quiénes eran. La cosa es que nos asustaba todo, ¿no? Y en la noche ya para salir, para regresar a la casa, tenía que ver que fuera una persona por donde yo vivía, algunas personas, para no ir solo y que me saliera por ahí el muerto, ¿no? Y era padrísimo todo eso, ¿no? Entonces aquí vimos todo eso, todas las películas. También la época ya de los 70s, por ahí, cuando se inventa el sistema de CinemaScope, que era la pantalla larga, a toda pantalla, ¿sí? Con una lente especial, también se dio aquí. ¡Qué maravilla! Era así. Ver películas como Ben Hur y todo eso, y todas las demás así en ese formato, era padrísimo que eso lo tuviéramos aquí en el pueblo, ¿no? Sí. Y los recuerdos del cine siempre son agradables. Las anécdotas de los que se quedaban dormidos, les hacían bromas, o algunos hasta lo dejaban durmiendo y cerraban todo, ¿no? Y muchas cosas más, ¿no? También para otras actividades fue muy importante aquí también. Por ejemplo, para las fiestas patrias, aquí se hacía todo el asunto de la reina, la coronación de la reina. Por ahí hay fotografías que vamos a hacer próximamente una exposición para que podamos ver en imágenes también cómo se utilizó este teatro para infinidad de cosas. Pero una parte importante también fue cuando hacían los bailes. Los bailes es parte, o sea, la música es parte importante de la población, ¿sí? Que a través del cine también fue muy importante de que las chicas de la época, ¿sí? Veían cómo eran los bailes que se iban poniendo de moda, ¿sí? Por ejemplo, el danzón aquí se bailó bastante, a mí todavía me tocó de chavos, bailábamos danzón, ¿no? Pero los demás, como el cha-cha-cha, el mambo, todas esas épocas fueron grandiosas aquí para los bailes. Y yo recuerdo las chicas bailaban tal cual, así como en las películas se veían los pasos, así los bailaban. Mi hermana era buenísima, mi hermana Felicitas Rangel,
para bailar lo del mambo y todo eso. Sí, padrísimo todo eso. El mambo es un ritmazo, de por sí, sí. Entonces, aquí se utilizó para los bailes. Aquí tenía una característica el pueblo para realizar estos eventos del baile. Eran muy especiales. Tenían que venir con el atuendo adecuado. Los hombres de traje, las mujeres de vestido largo, de vestido de noche. Era elegantiosa la cosa, Así se acostumbraba en Tetecala, ¿sí? Y traían a las orquestas de la época y todo eso, y los ritmos que se veían en el cine, como el swing. Yo me acuerdo del swing, que es un maravilloso ritmo muy, muy movido, así de pareja, ¿no? También lo bailaban aquí en los bailes. Cuando de pronto la orquesta tocaba un swing, ¿cómo no? Aquí lo bailaban, sí. Todo eso se realizó aquí. También hay fotografías de esas épocas, ¿sí? Yo era muy pequeño, ¿no? Pero me platican los de la época. Cuando hacían el baile de la Noche Azul, por ejemplo, que era muy esperado, ¿no? Cada año. La Noche Azul era un concurso de vestido de color azul, obviamente, ¿sí? Y aquí hay que reconocer a las diseñadoras, a las costureras. Ahorita no he recopilado algunos nombres, pero ellas merecen un reconocimiento, ¿sí? Porque ellas son las que confeccionaban los vestidos bellos de esa época. Entonces, la Noche Azul era un súper bailazo, ¿no? Venían de otras poblaciones también al baile y premiaban al mejor vestido. Y en otra fecha se hacía el baile del percal. El percal es una tela de algodón más rústico, más económico. Era el más económico, las telas, ¿sí? Pero ese era lo importante del asunto de hacer un concurso de vestidos de las mujeres del percal, de una tela muy, muy, muy económica, ¿sí? Y entonces hacían maravillas, platican, vestidos bellísimos, ¿sí? Y también se hacía ese concurso, ¿no? Y entre otros. Y los bailes, y no se diga, fue una época maravillosa. En esta época de las funciones de cine, se creó esta cosa de las caravanas artísticas. La realizaron los distribuidores de las películas, ¿sí? Para promover a los artistas, los mismos artistas que salían en las películas, ¿sí? Poderlos ver en vivo, ¿sí? Y aquí vinieron infinidad de artistas, ¿sí? Sí, y se trataba de esto, ¿sí? Normalmente en una función normal de esa época de Tetecala eran 2 películas la función, una película mexicana y otra extranjera. Yo quiero comentar esto, siempre comento esto al respecto, porque la película extranjera, de donde fuera, era subtitulada. La gente leía. Yo creo que leía más que hoy, que los chavos de hoy. Ajá. No se salían del teatro, del cine, para ya no ver la película. Qué cansancio leer, ¿no? No, comentando la película al día siguiente de la película extranjera, ¿sí? Y eso me llama la atención, qué bueno, ¿no? La gente leía cómics también, bastantes, ¿sí? Había una colección enorme desde Walt Disney, desde Chanok, desde novelas policíacas, etc.
leía la gente, es más, las alquilaban por un 20, alquilaban unos cuentos o unas revistas, ¿sí? Bueno, se aprovechó todo eso, en el cine también. Entonces, cuando las caravanas, era padrísimo, ya no eran 2 películas, era una sola, se exhibía la película y enseguida el show de la caravana que correspondía para entonces. Y vinieron los Xochimilcas, vinieron Gil Olvera, por ahí chéquenlo en el pasado, el que tenía su órgano que hablaba. Y yo me acuerdo que estaba por ahí, y su órgano, en la melodía que tocaba, de pronto hablaba unas cosas, cantaba pues, y otros artistas. Pero también vino Ángel Infante, el hermano de Pedro Infante. Aquí se echó unas canciones ahí, y hasta un balazo se aventó para arriba, aquí le hizo un agujero ahí a la lámina, traía una pistola de verdad. Y vino también el maestro de las canciones, el que le cantó a las cantinas y al alcohol, José Alfredo Jiménez, también estuvo aquí. Fue maravilloso ver al famosísimo compositor, y que fue muy amable con el público. Sí, platicaba con todos y cantaba sus canciones, ¿sí? Y en eso consistía lo de las caravanas artísticas. Y vinieron los tríos famosos que había en esa época y más cosas, ¿no? Sí, de las personas que tuvieron el cine en diferentes épocas, ¿sí? El cine clásico del pueblo fue el último fue Valente Ocampo Medina, ¿sí? Él hizo los famosos recorridos cuando había un estreno, por ejemplo el de King Kong, cuando se estrenó aquí la película del primer King Kong, ¿sí? Hacía en un camión, le quitaban las redilas y lo adornaban todo, y vestían a alguien de King Kong, y con el sonido, y se recorrían las principales calles de Tetecala. Era una maravilla todo eso, toda la gente salía a ver por la función de la noche, ¿sí? Y pues se llenaba aquí el teatro, ¿sí? Con esos recorridos, y así fuera cualquier otro tipo, como Blancanieves, ¿sí? Vestían a una niña como Blancanieves y sus enanitos, otros niñitos, y se hacía bien divertido todo ese paseo, ¿no? Y todo eso le tocó también en la época de Valente. Cuando ya se acabó todo esto, ya el público cambió, porque llegó otra tecnología, ¿sí? Llegó el VHS, las películas que podían ver ya en su casa, en las televisiones, pues dejaron de venir ya al cine, ya no fue costeable, vaya. Ya sí venía la gente, pero ya no convenía, ¿sí? Y fue así hasta que se acabó esa bella época, ¿no? Histórica, la verdad. Pero resulta que por los años, por ahí de los 80s, ya por 90s, por ahí, empezando a los 90s, este cuate Roberto Figueroa, que ya es finado, se enfermó y falleció después, sí. Buena persona, yo lo conocí todo, bueno, aquí en el pueblo todos lo conocíamos, ¿sí? Él instauró un cine, ya, más moderno, ¿sí? Todavía está instalado ahí el proyector que se utilizó en esa última época, ¿sí? Ya más moderno, ya solamente se utilizaba un solo proyector, porque hasta la anterior época, cuando Valente, eran 2
proyectores. Un rollo funcionaba en un proyector mientras se cargaba el otro. Cuando terminaba se emprendía el otro y ya. Y así para que tuviera continuidad. Pero ya más moderno, como ya con Roberto, esto ya nada más era un rollote así de grandote, donde era toda la película, ¿sí? ¿Sí? Y ahí lo abandonaron, ahí está todavía en su lugar, ¿sí? Y había un equipo de aire acondicionado, ¿sí? Había donde sentarse y todo. Estaba padre todo eso. Y además, los estrenos que había en Cuernavaca, esos mismos se proyectaban aquí. ¡Qué padre! Y le digo a Roberto, digo, pues esto va a funcionar, qué bueno. ¿Sí? Que la gente vuelva aquí a la sala del cine. ¿Y qué creen que pasó? No vino la gente. Venía muy poca gente, vaya. ¿Sí? Ya no le atrajo a las personas venir a la sala de cine. Yo creo que porque podían ver la película en su casa, pero sí es tan diferente verla aquí que en pantalla grande, ¿no? Pues fue de mala suerte que ya no funcionó y tuvo que cancelar ese proyecto, el buen Roberto, para ya no funcionar más hasta la fecha, ¿no? Ya no se ha dado proyecciones de cine tal cual, ¿no? Y ese es el último recuerdo de cine. Claro, ahora pensamos hacer más cine, obviamente, pero ya es otra época, ya es con otra tecnología y toda la cosa, ¿no? Pero igual de impactante el cine. Eso vamos a hacer todavía. Pensamos hacer una muestra de cine francés, de cine de arte, de lo que sea, ¿sí? Y volver a ver nuestras películas filmadas en Tetecala también, y muchas cosas más.